Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de verdad que estén pasando un tiempo estupendo, lleno de momentos bonitos y, por qué no, con un poquito de misterio y emoción que nos mantiene vivos. Hoy venimos con las pilas cargadas y, como ya habrán captado por el título y por el título que reza en nuestras miniatura, venimos cargados de noticias frescas y un poquito de chismecito del bueno, del que nos gusta, del que nos hace especular, sonreír y, sobre todo, creer en las buenas energías. Porque, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos intrigados, o al menos a gran parte de nuestros seguidores más fieles, la felicidad de Kerem Bürsin. Y lo más interesante, la pieza clave que parece estar moviendo todos los hilos de esa felicidad, y no es otra que nuestra querida Hande Erçel. Así que si ya tienen su bebida favorita en mano, si las palomitas están listas y el sofá está confortable, es el momento perfecto para acomodarse, porque vamos a desgranar todos los detalles, todas las pistas, todos esos pequeños gestos y palabras que han salido a la luz y que nos pintan un cuadro bastante claro de lo que está sucediendo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, con la profundidad que se merece, si todavía no forman parte de esta comunidad tan especial, les animo de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es un pequeño gesto que significa un mundo para nosotros y que les asegura no perderse ni una sola de las novedades y los contenidos que traemos para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa familia, si son fieles suscriptores y compañeros de aventuras, gracias de verdad por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por hacer de este espacio algo tan vivo y vibrante. Bueno, vamos al grano, que es lo que nos interesa. Últimamente, y esto es algo que muchos de ustedes han notado y comentado, hemos visto a Kerem Bürsin radiante con una luz especial, más feliz que nunca, desbordando una energía positiva que contagia. Y los rumores, esas voces que nunca cesan en el mundo del espectáculo, apuntan, como no podía ser de otra manera, a su querida Hande Erçel como la causante principal de este brillo. Ustedes saben perfectamente y muchos de ustedes fueron testigos presenciales de esta magia, que desde que ellos dos trabajaron juntos en la telenovela que revolucionó las pantallas, Senkalkam, han mantenido una conexión que sin lugar a dudas, va mucho más allá de la química que se pudo ver en la pantalla. Una conexión que desde el primer momento cautivó a miles y miles de fans alrededor del mundo y sí, a nosotros también nos conquistó por completo. Esa complicidad, esa forma tan natural de mirarse, de entenderse con una simple mirada, esa chispa que transmitían en cada escena, hizo que muchos de nosotros esperáramos y soñáramos con todas nuestras fuerzas, que lo que veíamos en la serie, esa historia de amor tan intensa, traspasara la realidad y se convirtiera en algo tangible. Y amigos, por todo lo que estamos viendo y escuchando, parece que, de una manera u otra, eso es precisamente lo que está sucediendo. Las redes sociales, como casi siempre, se convierten en el termómetro principal de estos temas, en el reflejo más inmediato de lo que está pasando en la vida de nuestras celebridades favoritas. Y en los últimos tiempos hemos sido testigos de una serie de interacciones entre Kerem y Hande que, aunque a veces puedan parecer sutiles, son a la vez muy significativas. No hablamos de un simple me gusta ocasional que podría ser un gesto de cortesía o de apoyo profesional. No. Hablamos de comentarios cariñosos que dejan entrever una intimidad especial, de publicaciones compartidas que, aunque no se dediquen directamente, todos entendemos perfectamente a quién van dirigidas, esa forma tan particular que tienen de dedicarse cosas sin decir nombres, pero que para los ojos entrenados de sus seguidores, es como una carta abierta. Y por supuesto, no podemos olvidar las apariciones públicas, esos momentos en los que, aunque intenten mantener un perfil bajo, un aire de discreción, la luz que desprenden cuando están juntos es inconfundible, es algo que simplemente se siente, que se percibe. Los medios turcos, siempre con el dedo en el pulso de cada movimiento de estas dos grandes estrellas, han estado especulando bastante en las últimas semanas, y no es para menos. Y la mayoría de las fuentes, o al menos las que se consideran más fiables dentro del entramado mediático turco, coinciden en una cosa fundamental: Kerem Bürsin está atravesando un momento de plenitud total, tanto en su vida personal como en su carrera profesional, y en esta ecuación, en este cóctel de felicidad, Hande Erçel juega un papel absolutamente fundamental. Se habla de que han retomado su relación, o de que en realidad quizás nunca se separaron del todo, sino que simplemente optaron por darle un respiro a la exposición pública y mantenerlo todo de una manera mucho más privada, más íntima. Lo cierto es que cuando uno está enamorado, cuando está viviendo un momento así de especial, se nota en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras. Y el brillo en los ojos de Kerem, esa energía arrolladora que emana,
esa actitud positiva que contagia, todo parece indicar que está viviendo un capítulo verdaderamente hermoso en su vida, un capítulo en el que, sin duda alguna, Andercel es la protagonista indiscutible. Hemos tenido la suerte de ver vídeos y fotos, captados en momentos diversos, ya sea en eventos públicos donde la expectación es máxima, o en momentos más cotidianos y aparentemente espontáneos, donde la complicidad entre ellos es simplemente palpable. No hay gestos forzados ni miradas esquivas que intenten ocultar algo. Al contrario, hay una naturalidad, una alegría compartida que desarma cualquier intento de duda. Piensen, por ejemplo, en esas entrevistas donde Kerem habla con pasión de su futuro, de sus proyectos venideros, y cuando se le pregunta, de forma sutil o directa, por Ande, su rostro se ilumina de una manera especial, adquiere un matiz diferente, una dulzura que lo dice todo. No es solo respeto profesional, no es solo admiración por una colega. Es algo mucho más profundo, es esa chispa inconfundible que surge cuando alguien te importa de verdad, cuando esa persona ocupa un lugar especial en tu corazón. Y es que además de ser una pareja que ha sido adorada por el público desde el primer momento, Kerem y Ande son también compañeros de profesión muy admirados, cada uno en su ámbito. Ambos tienen carreras exitosas y prometedoras, pero lo que ha logrado cautivar a tantos, a un público tan diverso, es esa conexión mágica que lograron crear en Senkalkam. Los fans de la serie, o como se les conoce cariñosamente, los Ande Kerem fans, han sido testigos y, en gran medida, promotores de esa magia que desprendían. Han seguido cada paso de su relación con una devoción increíble, con una pasión que a veces asusta. Y ahora, al ver a Kerem tan feliz, tan pleno, muchos de ellos sienten que su esperanza, esa esperanza que alimentaron durante tanto tiempo, se está cumpliendo. Los detalles específicos sobre su relación, como es lógico y esperable en este mundo del espectáculo, son, como siempre, un poco esquivos, un velo de misterio que rodea sus vidas privadas. Y es completamente normal. Ellos tienen todo el derecho del mundo a preservar su privacidad, a disfrutar de su relación sin la presión constante de los focos. Pero cuando un artista, especialmente uno tan mediático, tan seguido y querido como Kerem Bürsin, muestra una felicidad tan evidente, tan radiante, y esa felicidad parece estar intrínsecamente ligada a una persona en concreto, la noticia, como decimos, corre como la pólvora, se propaga a la velocidad de la luz. Y no es una noticia que debamos tomar a la ligera, porque habla de la conexión humana, de la importancia fundamental que tiene una pareja, un compañero, en la vida de alguien, y de cómo el amor, en su forma más pura y sincera, puede ser un motor increíble para el bienestar, para la felicidad y, por supuesto, para el éxito. Se rumorea, y estas son informaciones que llegan desde diferentes frentes, que han pasado tiempo juntos en Estambul, compartiendo momentos íntimos que solo ellos conocen, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, en sus sueños y ambiciones. Ande también ha estado muy activa en redes sociales últimamente y a veces, sus publicaciones parecen tener guiños muy sutiles, pero perfectamente perceptibles para sus seguidores más fieles, hacia Kerem. Son pequeños detalles, pequeñas pistas, pero que cuando se suman, cuando se van enlazando, construyen una historia. Una historia que, si es cierta, como todo parece indicar, nos llena de una alegría inmensa. Porque al final del día todos queremos ver a las personas que admiramos, a los artistas que nos inspiran, felices y realizadas, tanto en lo personal como en lo profesional. Kerem ha hablado en ocasiones, en entrevistas relajadas y sinceras, sobre la importancia de la energía positiva, de rodearse de personas que te inspiren, que te motiven, que te impulsen a crecer y a ser mejor cada día. Y cuando se le pregunta por Ande, sus palabras suelen ser de una admiración profunda, de un respeto genuino, y de una conexión que trasciende lo superficial. No son declaraciones efímeras, no son comentarios al aire. Son comentarios que denotan una base sólida, un cariño profundo y sincero, una afinidad que va más allá de las apariencias. Y esa, amigos míos, esa es la señal más clara, la evidencia más contundente de que efectivamente Andercel es un pilar fundamental, una pieza clave en la felicidad actual y radiante de Kerem Bürsin. Además, no podemos olvidar el impacto que ellos dos como individuos y, aparentemente como pareja, tienen en la industria del entretenimiento. Su popularidad, su alcance trasciende fronteras, llegando a rincones del mundo que pocos artistas turcos han logrado alcanzar. Son, en muchos sentidos, embajadores de Turquía en el mundo del entretenimiento global. Y verlos florecer, tanto individualmente en sus carreras como, aparentemente, consolidando su relación como pareja, solo aumenta su atractivo, su influencia y su capacidad para inspirar a otros. Es un ciclo virtuoso,
la felicidad personal se traduce en un mejor desempeño profesional, en una mayor creatividad y pasión, y el éxito profesional, a su vez, refuerza y potencia esa felicidad personal. Por supuesto, siempre habrá quien especule, quien intente encontrar dobles sentidos donde no los hay, o quien, por diversos motivos, difunda rumores sin ningún tipo de fundamento. Es parte del juego mediático y lo entendemos. Pero en este caso particular, las evidencias, las pistas, los gestos, las miradas, las declaraciones sutiles, todo apunta en la misma dirección, de una manera casi irrefutable. Y cuando un artista tan carismático, tan magnético, tan lleno de vida como Kerem Bürsin, irradia tanta felicidad, tanta luz, es casi inevitable que todos nos preguntemos el porqué de ese estado de gracia. Y la respuesta para muchos de nosotros, para la gran mayoría de sus seguidores, es clara, cristalina: Ander Zel. Han sido muchos los momentos, las ocasiones, en las que se les ha visto juntos, compartiendo espacios, o compartiendo indirectamente su vida a través de las redes sociales y de los medios. Recuerden las vacaciones que compartieron, los viajes que realizaron, las celebraciones a las que asistieron. Siempre hay esa conexión latente, esa complicidad que se percibe, esa energía que los une. Y aunque intenten ser privados, aunque quieran mantener un perfil bajo, el amor, cuando es real, cuando es profundo, se nota. Se siente. Y Kerem Bürsin, con esa sonrisa tan característica que le hace tan especial, está mostrando al mundo, con cada uno de sus gestos, con cada una de sus palabras, que está viviendo un momento verdaderamente especial en su vida, un momento de plenitud y alegría. Y gran parte de esa magia, de esa felicidad que lo embarga, tiene un nombre y un apellido bien definidos: Ander Zel. Y así, amigos, con esta dulce certeza de que el amor puede ser un motor increíble para la felicidad, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso a la posible, y muy probable, felicidad de Kerem Bürsin, y de cómo Ander Zel parece ser su principal motivo, su inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que su relación es tan fuerte y consolidada como parece? ¿Les gusta esta pareja? ¿Les inspira su historia? Déjenmelo todo sin miedo en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación activa es lo que hace que este canal sea mucho más especial, más cercano y más real. Y antes de que se vayan, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, denle un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con más sorpresas. Un abrazo grande y hasta la próxima.